Muy buena. Pues mi presentación está basada en un artículo que elaboré con Itaiza Llave Santana y trata de la enseñanza de la geohistoria a partir, eh, en concreto, un caso práctico eh, en Canarias. Y bueno, sí es cierto que el tema principal aquí es el paisaje, pero yo lo voy a enfocar desde un punto de vista didáctico. Bueno, comentar que voy a hacer una breve introducción de por qué este tema, por qué la interdisciplinariedad en la geografía e historia, y concluiré con la puesta en práctica a partir del caso de Canarias. Bueno, lo que les comento. Yo he disfrutado de una enseñanza que se basa o se caracteriza por tener un montón de asignaturas, ninguna relacionadas entre sí, y sin embargo, esto es un error porque sí se puede relacionar y no digo que la multidisciplinariedad sea algo negativo, todo lo contrario, pero sí es cierto que la interdisciplinariedad aporta grandes beneficios al sistema educativo. En este caso lo voy a llevar a cabo a partir de la geohistoria, que es la relación entre la geografía y la historia, empleando en ambos casos ambos métodos, tanto el geográfico como el histórico. Comentar que la relación entre geografía e historia no solo se basa en los recursos que nos aporta el medio a los humanos, también en cómo influye la orografía o incluso las condiciones climáticas que se dan en un espacio. Bueno, más adelante. Vale, era esto. El por qué la interdisciplinariedad. Hay un psicólogo que se llama Vygotsky que explicaba que todo conocimiento se da a partir de la relación entre humano y medio. Y esto me parece relevante porque ya Lev Vygotsky hace referencia a la importancia que tiene la geografía y la historia, o lo que vendría a ser toda la ciencia relacionada con el ser humano. Y bueno, cómo a partir de esa relación entre geografía e historia se constituye el conocimiento. Además, comentar que hay un problema a la hora de explicar la geohistoria, y es que se puede confundir con la geografía humana o con la geografía histórica, pero es algo que comentaba anteriormente, y es que la geohistoria intenta usar ambas metodologías por igual, sin encontrar una metodología sobre otra o que predomine una. Y esto es lo que lo diferencia de la geografía histórica o geografía humana. Tal vez una definición, o sí, una definición muy simple, pero es que también esta ciencia de por sí es muy nueva y hay que seguir estudiándola. Bueno, en cuanto a por qué la interdisciplinariedad, anteriormente comentaba que hay una serie de beneficios que ofrece la interdisciplinariedad entre la geografía y la historia, y en este caso pues vemos la flexibilización curricular, es decir, que no vemos un currículum diferente en cada asignatura, sino que veríamos un currículum que relaciona distintas asignaturas. Y en esto voy a comentar que hay un caso en España, que es el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, en el que tanto las asignaturas de matemáticas se unen con las de física o incluso las de biología, e igual sucede con lengua y las ciencias sociales. Entonces me parece relevante porque no estaríamos utilizando un montón de currículos educativos, sino que nos basaríamos en uno. Y esto además permite ofrecer un enfoque más dinámico y atractivo, ya que en el caso de historia siempre pensamos que consiste en ofrecer un montón de datos, es una asignatura muy teórica y sin embargo no lo es. E incluso si se tratase a partir de la geohistoria, podríamos ver cómo el paisaje nos podría explicar esos acontecimientos históricos. E igual, la relación con el ser humano podría explicar cómo se ha articulado o condicionado el paisaje o los elementos geográficos. Luego, el desarrollo competencial lo puse porque una de las competencias que se encuentran en los currículos educativos es la competencia en matemáticas y en ciencias tecnológicas, y en esta se pide que los alumnos sepan observar, interpretar y usar un método científico,
Me parece que a partir del paisaje se puede usar esa observación, esa interpretación, y sobre todo cuando das un entorno muy cercano. En este caso, pues a partir de las Islas Canarias, el alumnado que sea de aquí entendería por qué encontramos en el norte todavía una economía donde destaca la agricultura. Sí es cierto que el sector servicios se sigue dando y es el que predomina, mientras que en el sur se ha terciarizado la economía. Luego, en cuanto a innovación, porque realmente hoy en día, salvo los ciclos de formación profesional básica y el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, son los únicos que llevan a cabo la relación entre disciplinas. Sí es cierto que no son enfoques interdisciplinares, pero sí es cierto que ya hay un comienzo de vincular las asignaturas. Luego, el pensamiento crítico, por lo que comentaba anteriormente, estamos dando un entorno cercano, el alumno está entendiendo por qué tenemos ese entorno, por qué tenemos esos elementos, y entonces sabe interpretar y construir su propio conocimiento. Luego, los temas en común, con esto me refiero a la transversalidad entre los conocimientos, y no solo me refiero a geografía e historia, también si se llevase a cabo en otras disciplinas, pues sería el caso de la física y las matemáticas, ¿no? Cómo la velocidad influye en el efecto que produce un cuerpo, por ejemplo. Bueno, y luego la causalidad y relación humano-medio es lo que comentaba anteriormente. Podemos entender cómo muchas veces la geografía condiciona al ser humano y articula un paisaje determinado, y cómo otras veces es el ser humano el que condiciona a los elementos geográficos. Luego añadí esta definición de geohistoria, y quiero comentar que sí es cierto que el padre de la geohistoria es Braudel, pero esta definición me parece importante, en concreto es de Santaella, y me pareció relevante porque, a diferencia de otras definiciones, sí entrega importancia por igual a los elementos geográficos y a los elementos históricos. Y además habla de espacio, en concreto me refiero al espacio como una forma de paisaje, ¿no? Ese entorno donde tanto los elementos geográficos como los elementos humanos se articulan y generan un paisaje determinado. Luego comentar que hay otros autores que han tratado la geohistoria, y bueno, sí es cierto que hablan de una integración entre la disciplina, un trabajo entre ellas, pero vuelven a pecar cuando le intentan dar más relevancia a una disciplina sobre otra. En cuanto al trabajo con la geohistoria, estos son los distintos autores que he trabajado para poder comprenderlo. Y bueno, comentar que ellos tratan las escalas de tiempo breves. Con esto me refiero a que todos los fenómenos que estudian no pasan del siglo, mientras que el tema de la escala de espacio, difiere. En concreto se suele tratar más escalas de espacio pequeñas, por ejemplo, una isla, una ciudad, puede ser Roma, que es el caso de la geohistoria de Braudel, pero también Braudel ha tratado la geohistoria de Francia, por lo cual sería la excepción. En parte puede ser porque fue el que la impulsó, el que más la ha trabajado. En cuanto a los instrumentos, he añadido tanto la narración como la demografía, la arqueología y el paisaje, porque son fuentes de información que tenemos tanto los geógrafos como los historiadores para conocer cómo ha sido el paisaje, cómo es, y además comentar que el paisaje no solo es un instrumento, sí, bueno, sí, es un instrumento, y que además lo encontramos en otro tipo de herramientas, como puede ser la fotografía histórica, los sistemas de información geográfica. Entonces, me parece que el uso del paisaje, además de que permite la interpretación, podría ser una fuente de información bastante buena y comprensible para el alumnado. Bueno, la información que nos aporta el paisaje
es lo que comentaba anteriormente, ¿no? No solamente vemos elementos geográficos, sino también elementos humanos. Me pareció relevante comentar que el alumno, al estar estudiando su entorno más cercano, puede obviar un poco los libros de texto y empezar a interpretar. Por eso comenté la nueva percepción de los contenidos del aula. Y en cuanto a la educación en valores medioambiental y patrimonial, pues por eso, porque estamos dando el entorno más cercano, está comprendiéndolo, e incluso yo creo que se puede impulsar o más bien motivar lo que es la conservación de los elementos del paisaje. Bueno, en cuanto a la puesta en práctica, comentar que yo lo trataría a partir de la asignatura de Geografía e Historia de Canarias, ya que esta asignatura se da en cuarto de la ESO y en un principio el nombre te hace pensar que se puede tratar de forma interdisciplinar, y sí, es el hecho de que se podría dar. Sin embargo, la asignatura tiene 6 criterios, es decir, 6 contenidos que hay que dar sí o sí, y son algunos de geografía y otros de historia. Sin embargo, no los trabaja de manera conjunta. Sin embargo, esto sí se podría llevar a cabo, y sobre todo porque estamos hablando de islas que tienen una determinada orografía, unas determinadas condiciones geográficas y que han afectado al final a las condiciones ambientales, o sea, climáticas, o por ejemplo, al tipo de poblamiento. ¿Qué más tengo que comentar? La escala de tiempo, yo lo abordaría sobre todo desde el siglo XX hasta el siglo XXI, ya que en esta escala de tiempo tenemos mayor cantidad de fuentes, entre ellas la fotografía histórica y los sistemas de información geográfica. Y bueno, comentar que estas diapositivas, las fotos que vemos, se han extraído de la ID Canaria, que es otro instrumento de información geográfica. Y bueno, es un instrumento al final, a partir del cual podemos estudiar el paisaje. Bueno, comentar que las Islas Canarias tienen forma cónica y que no todas tienen la misma altitud. ¿Esto qué condiciona? Pues que las condiciones climáticas sean distintas. En las islas que tienen una altitud elevada suelen retener los vientos alisios y con ello el mar de nubes en la vertiente norte, mientras que las islas que son muy planas o cuya altitud es inferior, los vientos alisios y con ello el mar de nubes pasan de largo, por lo cual el aporte hídrico que estas islas reciben pues es menor. ¿Qué condiciona esto? Pues que haya menores lluvias, que veamos un paisaje menos verde, o incluso esa diferencia entre el norte y el sur de la isla. En concreto, Gran Canaria, pues en la vertiente norte tiene la laurisilva, que es verdad que no es que quede mucha laurisilva si se compara con otra isla como es La Gomera, mientras que en la parte sur no vemos este piso vegetal o climático. Además, comentar que en comparación, la isla de La Gomera tiene también una elevada altitud, pero su altitud y su orografía, y en concreto las barreras geográficas, sí permiten que la laurisilva también se desarrolle en una parte del sur de la isla. ¿Qué condiciona esto? Pues que al final los cultivos de exportación, muchos de ellos se encontraron en la vertiente norte de Gran Canaria. Entre ellos, pues, por ejemplo, el plátano, las papas o el tomate, que también sí es cierto que la vertiente sur lo encontramos, en concreto en el este de la isla, y tenemos Telde, y Telde, por ejemplo, sí se da el cultivo del plátano. ¿Qué pasa? Que, como comentaba anteriormente, en la vertiente norte sí encontramos un mayor aporte hídrico. Conforme va entrando los años 40-50, empieza a introducirse el turismo. Esto también tiene que ver con distintos fenómenos históricos, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto tras una guerra, sí es cierto que hay una época de hambruna, pero también una época de bonanza. Y con ello también se introduce el estado del bienestar y además el turismo de más. Y a esto hay que añadir que en España en concreto está sucediendo
el franquismo, pero el franquismo se divide en dos etapas y la segunda etapa destaca porque se empieza a abrir a la economía internacional. Entonces, eso explicaría por qué en la primera parte del siglo XX no se da el turismo en Canarias. Entonces, conforme se va articulando, conforme va avanzando el siglo XX, empieza a introducirse el turismo en la isla. Esos entornos que se caracterizan por las lluvias o por el mayor aporte hídrico, una orografía más abrupta, pues no van a ser utilizados para la explotación turística, mientras que el sur y la parte este, que destaca por mayor cantidad de planicies en el terreno y mayor horas de insolación, bueno, mayor cantidad de insolación, sí va a ser dedicado al turismo. Voy a comentar una cosa y es que en el paisaje no solo son las infraestructuras, y por eso también tengo aquí las imágenes del invernadero o de los edificios, los que informan del uso humano del paisaje. También los mismos topónimos, el hecho de que un sitio se llame Ingenio no es casualidad, e igual que el concepto de suerte o de trapiche. E incluso otras construcciones como puede ser un camino o una acequia informan de ese uso del paisaje por parte del ser humano. Esto me parece relevante porque tanto en la parte sur como en la parte norte de la isla vamos a tener distintas infraestructuras, pero todas nos permiten al final comprender el paisaje. Y bueno, conforme va avanzando el siglo XX, el fenómeno de urbanismo también llega a la vertiente norte de la isla. Y, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, sí es cierto que desde principios del siglo XX e incluso finales del siglo XIX empieza a desarrollarse urbanísticamente. Ejemplo de ello, las canteras, que tienen tres procesos de crecimiento urbanístico. Y además, la avenida marítima también se empieza a construir en razón de ese fenómeno. Comentar que anteriormente había dicho que la geografía condiciona, y ejemplo de esto lo vemos con el desarrollo de las vías de comunicación. Hay otras islas no, otras zonas de la isla y también otras islas del archipiélago, que debido a la orografía tan abrupta no se ha podido trabajar bien el terreno, y esto ha permitido que se aislasen o que el desarrollo no fuese tan notable y se mantuviese casi vírgenes, o incluso eso, que la influencia humana no fuese tan notable. Y bueno, ya para concluir, los objetivos o las conclusiones a las que llego, o mejor dicho, lo que espero que los alumnos lleguen a comprender a partir de la geohistoria, es que se puede estudiar el desarrollo social a partir de la demografía, a partir del paisaje. Y bueno, en cuanto a los conocimientos extrapolables, lo comentaba anteriormente, me estamos dando conocimientos de geografía, pero que también son de historia, o al revés. Pero además son conocimientos que se pueden llevar a otras islas y a otros entornos que tienen unas condiciones climáticas, geográficas bastante similares, y por lo cual, e incluso históricas, por lo cual se podría llevar a esos entornos. En cuanto al paisaje como fuente de información, siempre se tiende a pensar que el paisaje es una fuente de información de la geografía, y no, es también de la historia y de otras ciencias. Y por eso me pareció relevante comentarlo, y creo que incluso es una idea que me he cansado de repetir a lo largo de esta exposición, pero porque quiero que quede bien claro. En cuanto a la comprensión del paisaje, con esto me refiero a los cambios que se han sucedido y además a los cambios que se han sucedido y un poco a la interpretación que tiene que llevar a cabo el alumnado. Y ya para concluir, esta es la bibliografía que he nombrado dentro de la exposición. Sin embargo, el artículo tiene más bibliografía. Y ya concluyo con esta diapositiva. Muchas gracias, Melanie. A ver, te voy a quitar la pantalla completa. O quítala tú, por favor. Vale. Vale.
Bueno, aquí tienes una pregunta de Edgardo, que te la leo. ¿Cómo percibes que ha sido la acogida de la propuesta multidisciplinaria entre los maestros y profesores de escuela que dictan distintas materias? Me escuchan, ¿verdad? Sí. Vale, yo creo que todo depende del profesor. Hay profesores, por ejemplo, en el caso de geografía e historia, que se alegran de que se haya diferenciado. Es que me escucho con eco. ¿Puedes quitar el micro? Es que si no me escucho repetido me Sí, desconcentro. sí. Vale, hay profesores que eso, que se alegran o en parte ven bien que se haya digregado tanto geografía como de historia, porque tal vez no le gustaban tanto los temas de geografía, le gustaba más historia o historia del arte, y sin embargo yo considero que no, que debería darse ambas, ¿no? Entonces, todo depende del profesor. Hay profesores que el tema de que se hayan digregado estas asignaturas, porque llevan bien, les gusta, ¿no? Pero otros consideran que no puede haber una explicación de la historia sin la geografía y las geografías sin la historia. E incluso yo creo que esto, lo comentaba anteriormente, se podía llevar a otras asignaturas como física y matemática. Eh, todos, todos en algún momento tuvimos que dar pues la velocidad por ejemplo, en matemáticas, pero también en física, ¿no? Al final son contenidos que se podían llevar a otras asignaturas. Entonces, sí es cierto que en el caso de esas otras disciplinas no conozco la opinión de esos profesores, pero en el caso de geografía e historia, pues sí. Y bueno, no sé si te respondí la pregunta o me enredé mucho. Bueno, yo creo que sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, yo tenía una pregunta para ti, Melanie. Aunque creo que lo has dejado bastante claro, pero bueno, por remarcarlo un poco, ¿realmente ocupa el paisaje un lugar central en la geohistoria? Yo creo que es más bien que es el elemento que es el elemento más fácil o que tenemos más accesible para poder explicar o explicar la geohistoria. Creo que también hay otras fuentes, como lo comentaba anteriormente, ¿no? La arqueología o, por ejemplo, la narración. Pero sí es cierto que cuando nosotros describimos un lugar, ¿no? O leemos la descripción de un entorno, lo que pensamos ya es en un paisaje. Entonces, sí se podría también decir eso, que al final es el paisaje el elemento principal para poder explicar esta disciplina. Vale, muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí te da las gracias también Edgardo y Engin Nurlu.